Será la Corte entonces que determinará cuál es la solución equitativa que habrá que imponer, aplicando el método de referencia que ya se ha establecido en forma sólida y clarísima en los fallos más recientes de la Corte, en particular el de Rumania contra Ucrania 2009 y el mes pasado Nicaragua contra Colombia. Este es un método que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar también ha aplicado en su fallo de marzo pasado, 2012, en el procedimiento Bangladesh-Myanmar. No voy a explayarme en eso, desde luego ya habrá oportunidad para volver a señalarlo, pero baste recordar en este momento que en diversas oportunidades la Corte ha pronunciado y lo ha dicho claramente que en caso de solapamiento de derechos a una plataforma continental y a una zona económica exclusiva, el método de limitación que aplicaría normalmente supondría 3 etapas. Dichas etapas, presentadas a grandes rasgos en el procedimiento, en el caso de la plataforma continental Libia-Malta, han sido precisadas y especificadas en estos últimos decenios. En primera instancia, para la Corte, se trata de establecer una línea de delimitación provisional entre los territorios respectivos de las partes, incluyendo sus territorios insulares. A tales efectos, recurre a métodos tanto objetivos del punto de vista geométrico como adaptados a la geografía de la zona. Dicha tarea consiste en determinar una línea de equidistancia cuando las costas de que se trata son adyacentes o una línea media entre ambas costas cuando ambas se enfrentan, a menos que, tanto en un caso como en el otro, haya razones imperiosas que hagan inviable esta posibilidad. En la segunda etapa, para la Corte se trata de determinar si existen circunstancias pertinentes que pudiesen llevar a un ajuste o un traslado de la línea de equidistancia, de la línea media provisional, con el fin de llegar a un resultado equitativo. La tercera y última etapa para la Corte consiste en verificar si la línea, tal y como ha sido ajustada o si ha sido trasladada, tiene como consecuencia el crear una desproporción pronunciada entre los espacios marítimos atribuidos a cada una de las partes en la zona en cuestión, en relación con la longitud de las costas respectivas. Todas estas citas, que han sido extraídas sobre todo de la causa Nicaragua contra Colombia, y que tienen sus equivalentes en Rumania contra Ucrania y en muchas otras causas, todos estos ejemplos de pronunciamiento de la Corte describen, yo creo de manera sucinta pero suficiente, el método de referencia que actualmente se llama método de equidistancia y circunstancias pertinentes. Es jurídicamente vinculante tanto para las partes como para la Corte y permite determinar la línea de delimitación marítima correspondiente a la solución equitativa que exigen tanto los artículos 74 y 83 del Convenio de Montego Bay como el derecho consuetudinario. En este caso, no hay ninguna razón imperiosa que obste a que se recurra a una línea de equidistancia que de hecho se corresponde para casi exactamente a una línea bisectriz trazada en el ángulo que forma la costa adyacente de ambos estados a partir del punto en que terminan sus respectivas fronteras terrestres. Tampoco hay circunstancia especial o pertinente que imponga una modificación de la línea de equidistancia en la segunda etapa, y esa línea no solamente nos lleva a una desproporción marcada entre las longitudes respectivas de las costas pertinentes y los espacios repartidos de esa manera, sino que además lleva a un reparto prácticamente igual de los espacios en que se solapan
ambos estados, cuyas costas pertinentes son casi exactamente iguales. Parece un procedimiento sencillo, entonces, señor presidente, pero es un caso que Chile, con el talento y la imaginación de todos sus letrados, ha hecho lo posible por complicar de manera indebida. En lugar de reconocer la evidencia de que se carece de una delimitación marítima entre las partes, el Estado demandado se ha empeñado en demostrar, a través de contorsiones impuestas al derecho de los tratados y a los hechos de este procedimiento, que sí se aprobó una línea fronteriza en forma convencional en 1952 a través de la declaración en Santiago y que constantemente, a partir de entonces, ha sido aplicada como tal. Este trato singular que Chile hace sufrir al derecho convencional se manifiesta, en primer lugar, por la forma insólita en que entiende que ha de aplicarse, o que esta Corte debe interpretar el Tratado de Lima de 1929 y el informe final de la Comisión de Demarcación de 21 de julio de 1930. Y dice lo siguiente, cito: la línea de frontera en el Océano Pacífico, en un punto del litoral que está a 10 kilómetros al noroeste del primer puente del ferrocarril entre Arica y La Paz, el puente sobre el Luta. Esta es la simple aplicación de lo que preveía el tratado. Y cito: la frontera entre los territorios de Chile y de Perú partirá de un punto de la costa que se llamará Concordia, a una distancia de 10 kilómetros al norte del puente sobre el Luta. El letrado Bundy abundará en uno de estos puntos, que es uno de sus caballos de batalla, desde luego, pero me parece que con un simple croquis basta para demostrar que el punto de llegada de la frontera terrestre y por ende el punto de llegada de la delimitación marítima no puede estar situado donde Chile pretende que está, es decir, en el paralelo sur 18 grados 21 minutos 0 segundos. Dicho paralelo es la latitud del último hito de frontera, el hito mojón número 1, pero que medido según el sistema geodésico de referencia WGS84. El hecho es que no se corresponde esa latitud con el punto Punta Concordia, que describen todos los textos convencionales aplicables y que está en la intersección de la frontera terrestre con la costa. Esta concepción insólita de la otra parte, que la otra parte hace de estos acuerdos, vuelve a encontrarse su presentación de lo que constituye el punto central del contencioso que se ha sometido a esta Corte. Y se trata de volver, de renegar de un acuerdo convencional, como es el que establece el punto de llegada de la frontera terrestre, sino de inventar uno que jamás ha sido objeto de acuerdo entre las partes, según el cual éstas habrían acordado una delimitación marítima cuyo resultado más claro sería privar al Perú de casi 67.000 kilómetros cuadrados de zona marítima, que es prácticamente la superficie de países como Sri Lanka o Georgia. Es un espacio marítimo respecto del cual el derecho del mar contemporáneo reconoce a Perú a título exclusivo derechos soberanos. Ese resultado improbable sería consecuencia de la limitación que habría realizado la Declaración sobre la Zona Marítima, firmada en Santiago el 18 de agosto de 1952, que llamaremos, para abreviar, la Declaración de Santiago. Dejo a mis eminentes y sabios colegas el que se pronuncien sobre la naturaleza jurídica incierta de dicho instrumento. Baste en esta fase aún preliminar de nuestros alegatos verbales recordar el texto de su disposición central, el punto 2,
y la declaración está reproducida en su totalidad tanto en español como en traducción al francés y al inglés en el punto 3 del expediente de los jueces, y la disposición dice lo siguiente, y cito: en consecuencia, los gobiernos de Chile, de Ecuador y de Perú basan su política marítima internacional en la soberanía y la jurisdicción exclusiva que corresponde a cada uno de ellos sobre el mar frente a las costas de su país hasta las 200 millas marítimas como mínimo a partir de la costa. Fin de cita. Sé muy bien, señor presidente, que esta declaración, cuyo objetivo era, según lo que establece su preámbulo, el permitir a los gobiernos de los tres estados de formular principios de naturaleza tal que conservasen y garantizasen a sus respectivos pueblos los recursos naturales de las zonas marítimas del mar frente a sus costas. Incluye también un punto 4 que para Chile reviste gran importancia, y lo cito en su totalidad, señor presidente, porque Chile no lo hace sino en parte. Y cito: tratándose de un territorio insular, la zona de 200 millas marítimas se entenderá que rodea la isla o al grupo de islas. Si una isla o un grupo de islas que pertenece a uno de los países signatarios de la presente declaración está a menos de 200 millas marítimas de la zona marítima general que está bajo jurisdicción de otro de estos estados, la zona marítima de la isla o del grupo de islas en cuestión, y repito, de la isla o del grupo de islas en cuestión, será limitada por el paralelo que pasa por el punto en que llega al mar la frontera terrestre entre los estados que se enfrentan a este procedimiento. Fin de cita. No necesito hacer comentarios, señor presidente. El punto 4 de la declaración se limita expresa y estrictamente a establecer la extensión máxima de los espacios marítimos potenciales de los territorios insulares. Por otra parte, es más que dudoso que le baste en sí mismo y que además se puede aplicar en ausencia de acuerdos ulteriores estableciendo el alcance del mismo. Y en cualquier caso, no hay ninguna isla que deba tomarse en cuenta en la zona que está en litigio. En cuanto al punto 2, que di lectura anteriormente, no se refiere ni de lejos ni de cerca a la delimitación lateral de la zona así reivindicada, cosa inédita en aquella época, de la cual se proclama la existencia. No obstante, es sobre esta base fragilísima que fundamenta Chile sus argumentos para intentar convencer, señores miembros de esta Corte, de la existencia de un acuerdo de limitación marítima entre ambos países. No existe un acuerdo de ese tipo. Y basándose en ese postulado débil, Chile se esfuerza en demostrar que en la práctica posterior de las partes, y dicho de paso por parte de países terceros, ha confirmado o ha procedido a la aplicación de esta delimitación convencional, que no se encuentra en ningún lado, de 1952. Pero no se puede confirmar o aplicar una delimitación si esta no ha sido aprobada realmente. No hubo delimitación en 1952, ni tampoco, desde luego, hubo confirmación posterior. Y si se puede tener en cuenta la práctica que se ha seguido ulteriormente para interpretar un tratado, dicha práctica no obsta a que no exista el tratado. Y de existir un tratado tampoco puede sustituirle para hacerle decir una cosa que en ningún momento señala.